Listo. Bueno, entonces nuevamente buenas tardes a todos. Me alegra mucho tenerlos por aquí en esta tercera clase. En un momento voy a empezar a compartirles pantalla. Ok. Sí, aquí un segundito. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto o no? Sí, pero sí, salió. Salió un poco. Financing salió. Creo que estamos Pero ahí más la... adelante. Ok, no, esperen un segundo. Ya, ahora sí, ¿cierto? Sí, Perfecto. Bueno, entonces iniciemos. Ok, entonces nuevamente les voy a dar como un poquito de información acerca de qué es lo que hemos venido viendo. Entonces, la idea de estas clases es entender el as-is, el contrato en detalle, ¿cierto? Inicialmente, nuestra primera clase fue cómo el Matrix nos ayuda a ir identificando todas las líneas, datos importantes y relevantes que nosotros vamos a tener en cuenta para hacer nuestra oferta, ¿cierto? Más adelante hablamos del precio de compra y de cómo se pone el cierre directamente en nuestro contrato. Y aquí quisiera hacer una salvedad muy importante y es acerca o más bien recordarles algo súper importante, es qué es lo que significa el effective date o el día efectivo, el día en que nuestro contrato está ejecutado, ¿cierto? ¿Por qué esto de recordárselos? Porque siempre en nuestro contrato esa va a ser la fecha en la que nosotros vamos a tener en cuenta eh, cualquier otra fecha que debamos tener, que debamos poner, ¿cierto? Cualquier otro día que esté dentro del contrato en cualquier cláusula, la fecha que nosotros vamos a empezar a contar es el effective date. Ahora, ¿cuál es el effective date? Es ese momento en el que todas las partes tienen el contrato firmado por todos, ¿cierto? Ahí está ejecutado. ¿Cómo, cómo lo identifico? Bueno, pues lo identifico de la siguiente manera. Si yo soy el buying agent, le envío mi oferta, ¿cierto? Con los addendums, con los papeles que hay que enviarle al listing agent, que ya están firmados por mi comprador. El listing agent se lo pasa al seller y el seller lo firma, pues en ese momento aún no tenemos el effective date. ¿Cuándo sería? Cuando recibimos el correo de vuelta con la información. Puede que el seller lo haya firmado el día de ayer, ¿cierto? Pero si el correo lo enviaron el día de hoy, entonces todas las partes están enteradas de la transacción a partir del día de hoy. Eso quiere decir que nuestro effective date va a ser el día de hoy, ¿cierto? Bueno, ahora sí, entonces entremos más en materia acerca de el financiamiento, de toda la parte de la cláusula del financiamiento de nuestro contrato. Y para eso quiero tener en cuenta estos términos que son muy importantes y que los van a ver, un segundo, los van a ver en toda esta parte. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Estas líneas, desde la 87 hasta la 133, que es muy cortico, pero tiene partes muy importantes de las cuales nosotros debemos estar muy bien enterados, muy bien informados de cómo funcionan. Y entre esas líneas existen estos términos. El primero, contingency. ¿Qué quiere decir? Que haya una contingencia. Básicamente, para ponerlo de forma simple, es que nuestro contrato está ligado a algo. Puede estar ligado a el financiamiento, ¿cierto? Puede estar ligado, entonces, por ejemplo, al appraisal. O, por ejemplo, nuestro contrato puede estar ligado a la inspección, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir que esté ligado?
que debe cumplir ciertas condiciones con esa contingencia para que se pueda dar el cierre, ¿cierto? Ahora, otro término, bueno, son dos que los, digamos que los unimos, es el good faith and diligent effort, o ser diligente, ¿cierto? Ser de manera diligente con todo el proceso del contrato y tener buena fe en cómo lo hacemos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando no hay diligent effort o good faith, pues resulta que nosotros dentro del contrato podemos estar bajo incumplimientos, ¿cierto? Entonces muchas veces podemos pelear el escrow, pero entonces nos van a decir, bueno, y usted sí fue diligente con el proceso, con la transacción. Eso puede impactar en cómo digamos, termine una transacción. Y por último, el default, ¿cierto? Para ponerlo simple también es cuando no cumplimos, ¿cierto? No cumplimos con las cláusulas y de esa manera quedamos entonces en default de una transacción. O sea, no Ujú. estamos cumpliendo los términos, ¿sí? Entonces, esas son unos términos muy importantes que nos van a empezar a aparecer aquí en esa cláusula del financiamiento. Ahora, em, cuando se habla, ¿cierto?, de financiamiento en nuestro contrato, ustedes van a ver que ustedes pueden poner que su oferta va a ser en cash, ¿cierto? Que es esa línea 88. Y la línea 88 dice, this is a cash transaction with no financing contingency, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que no está ligada a un financiamiento. Ahora, ¿qué es importante saber de ahí? Y es que aunque nosotros hagamos una oferta cash puede tener financiamiento, ¿sí? ¿En qué sentido? En que ese financiamiento no está directamente ligado a la compra de esa propiedad, sino que un comprador dijo, mire, yo quiero ofertar para esto y voy a hacer voy a hacer un préstamo un préstamo libre, ¿cierto? Y ese dinero lo voy a utilizar para hacer esa compra, ¿sí? Ahora, segunda cosa para tener en cuenta acerca de una oferta cash es, ok, una oferta cash, en una oferta con financiamiento, nosotros por lo general hacemos un appraisal, ¿cierto? Y ese appraisal tiene unas condiciones. No siempre pasa en una oferta cash, pero no quiere decir que nosotros no podamos realizar un appraisal con una oferta en cash. E inclusive nosotros en un addendum aparte, ¿cierto? Como una cláusula adicional para nuestra oferta, podemos poner que a pesar de que sea cash, nuestro cierre va a estar contingente al appraisal que vayamos a hacer, ¿sí? O sea, podemos ligarlo a ese appraisal. ¿Para qué? Para tener unas condiciones. ¿Eso en qué nos ayuda? En que, por ejemplo, nuestro comprador tenga ciertas condiciones y términos que lo apoyen, que lo ayuden y que protejan su dinero, ¿cierto? Entonces, ok, se hizo un appraisal y esta propiedad no cumple con ciertas especificaciones. Entonces, que tengamos una manera de decir, bueno, requerimos que se hagan estos arreglos o nos podemos salir del contrato sin perder nuestro dinero. Es una forma de verlo, ¿cierto? Entonces, dos puntos súper importantes ahí para que lo tengan en cuenta acerca de una oferta en cash. Y ahora sí, cuando es una oferta financiada. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a hablar de cada línea, ¿sí? Y de los aspectos importantes de cada una de ellas. Entonces, la línea 89 y 96. A ver, ¿cómo vamos a diligenciar nuestro contrato cuando es una oferta financiada? Pues lo primero es decir que es financiada y que no es cash, ¿cierto?
que no lo es. Segundo, hay algo que se llama el Loan Approval Period, o sea, el periodo en el que vamos a tener tiempo para que nuestro préstamo sea aprobado. ¿Y cómo funciona ese Loan Approval Period? Pues resulta que nosotros por lo general aquí ponemos, teniendo en cuenta que que esta oferta se cierre en 30 días, pues nosotros vamos a esperar que tengamos 5 días antes del cierre ya nuestra aprobación del crédito, ¿cierto? Por eso ponemos 25, hay una oferta con 40 días del cierre, entonces lo mejor sería entonces tenerlo a los 35 días, ¿sí? Y ahora, ¿qué hay algo que es súper importante y por qué lo ponemos acá? Dice, this contract is contingent, ya estamos hablando que hay una contingencia, ¿cierto? En tantos días después del effective date, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando que esto es 25 días después del effective date. O sea que si nuestro effective date fue hoy, contamos 25 días para tener nuestra fecha límite de tener una aprobación del crédito. Ok, ¿y qué pasa entonces cuando llegamos a esa fecha límite? Pues resulta que nosotros vamos a tener hasta ese momento para pedirle a nuestro lender, decirle, venga, yo requiero un approval letter. ¿Para qué ese approval letter? Para decirle a mi vendedor, mire, yo ya estoy aprobado o mire, no estoy aprobado, ¿cierto? Y con eso entonces nosotros podamos decidir que si cancelar la oferta, si hacer una extensión del cierre y del loan approval, ¿cierto? De esa manera entonces nosotros vamos a tener esa facilidad. Ahora, luego en nuestra línea 90, entonces acá nos dice qué tipo de préstamo es. Y si ustedes recuerdan bien, en nuestra primera clase hablamos de que en el Matrix nosotros ya podemos ir viendo qué tipo de préstamo aceptan según la propiedad, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a decir qué tipo de préstamo tenemos, si es convencional, si es FHA, VA, o por ejemplo, ponemos en Other y si es un hard money, puede ser un hard money loan, ¿cierto? Entonces, esta línea es para poner qué tipo de préstamo nosotros vamos a tener. Ahora, resulta que los préstamos tienen unas tasas, ¿sí? Y esas tasas pueden ser una tasa fija o una tasa ajustable, ¿sí? Entonces, nuestra línea 91 es para poner qué tipo de tasa, o puede ser un mix. ¿Perdón? Ah, ok. O esa tasa puede puede ser un mix de una tasa ajustable o variable, ¿cierto? Eso entonces va a depender de el lender y para saber qué tipo de tasa tenemos, entonces debemos hablar con ese lender. Ahora, entonces, resulta que aquí el contrato nos da algo que muchas veces no lo diligenciamos, pero que es muy importante. Y es, en la línea 92, básicamente el contrato nos dice, mire, yo estoy haciendo esta oferta, ¿cierto? Pero no puedo pagar un interés más allá del 7%, ¿sí? No puedo exceder ese 7% de interés porque entonces no puedo hacer ese financiamiento. Esto es una herramienta súper importante para nosotros podernos, digamos, salir de un contrato en el caso de que nuestro comprador no lo pueda hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, si se da que de repente, mientras entra el contrato, nuestro lender nos había dicho, mire, la tasa va a ser del 5%, ¿sí? Y de repente ocurre algo en el mercado y la tasa se sube a 8, nuestro comprador ya no puede pagarlo,
pues si nosotros no ponemos nada acá, muy posiblemente si nos toca cancelar la oferta, nuestro comprador va a perder su escrow, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos esto en cuenta, entonces decimos, ok, pero listo, nos van a hacer un préstamo por el 5%, aún no se ha definido esa tasa, ¿cierto? Pero yo pongo aquí que máximo puedo pagar hasta el 7, entonces estoy poniendo digamos, ahí hay una contingencia, ¿cierto? Hay un límite que yo estoy poniendo en nuestro contrato que nos va a ayudar a esto. Ok, ya que viene después en nuestro contrato es el término en el que va a ser el préstamo, que por lo general son 30 años, y eso iría hasta la línea 96, que es nuestra primera parte. Bueno, ahora, en la línea 97 y 101 se habla de la aplicación del préstamo. Y esto es súper importante. Muchas veces nosotros ya tenemos un preaprobado, ¿cierto? Y ya se han enviado ya se ha enviado una documentación específica al lender, en la cual digamos que ya se tiene esa intención de hacer el financiamiento. Pero falta un paso, y es que tengamos ya la propiedad y el lender la empiece pues a hacer esa aprobación. Y para eso se requiere hacer una aplicación, que por lo general se hace después, no, que se hace después de entrar bajo contrato, y que nosotros debemos tener muy en cuenta que se haga a tiempo. El contrato nos especifica que se haga hasta máximo 5 días después del effective date. Pero nosotros podemos poner otro día, otro tiempo, o, ¿cierto? O más días. Por lo general, dejamos que sean 5 días. ¿Sí? Ahora, dentro de esta misma, cláusula, ¿cierto? Nosotros tenemos un rider B. Acuérdense que los riders son los addendums que vamos a tener extras a nuestro contrato. Podemos venir a verlo aquí, sería el V. Dice Sale of Buyer's Property, ¿cierto? Y básicamente este addendum extra, ¿cierto? Nos habla como de otros términos específicos que puedan incluirse acerca del financiamiento y de este contrato como tal. Ok, ahora, ahorita hablé muy específicamente del good faith y el diligent effort. Pues resulta que el contrato, como les mencioné, nos lo pone en la parte de financiamiento. Nos habla de eso en estas líneas, la 102 y la 105. ¿Sí? Vamos a verlo por acá. Y entre esas líneas nos dice, ok, existe un diligent effort y un good faith. Y entonces el contrato nos especifica qué puede incluir, y aquí hago algo súper importante, dice, el ser diligente incluye, pero no está limitado a, lo dice entre la 103 y la 104. Entonces, por ejemplo, a enviar la documentación e información requerida por el mortgage broker, ¿cierto? A tiempo, ¿sí? Para que seamos precisos, pues, pagar el appraisal a tiempo o cualquier otro fee que tengamos, ¿sí? Eso es ser diligente. Eso es ser diligente. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, de que el mismo contrato nos está diciendo, mire, es importante que usted tenga buena fe y sea diligente con todo lo que hay que entregar, con todo el proceso y la transacción como tal. Ahora, más adelante, en la línea 106 a la 110, pues resulta que esta línea nos habla
de que nuestro, el listing agent, el seller, pues el seller em, puede solicitar el que le digan cómo va el mortgage, cómo va ese préstamo, ¿cierto? Esto importante, el contrato nos lo pone que debe hacerse bajo, de manera escrita, ¿sí? Dice, upon written request, ¿cierto? Written request. Debe ser de manera escrita. Entonces, ese listing agent puede solicitarnos a nosotros como, hey, por favor, háganme saber cómo está el proceso, cómo va, si ya se hizo el appraisal, si ya tenemos un loan approval, etcétera, cómo están las condiciones de ese financiamiento, o puede hacerlo directamente al lender, ¿sí? Y nosotros debemos tener la buena fe y el diligent effort, ¿sí? Para entregar esa información. Ok, entonces, continuando. Luego, entonces, nos dice, ok, y bueno, ¿y qué pasa entonces cuando tenemos ya la aprobación del crédito? ¿Qué se debe hacer? Eso es lo que les hablaba ahorita. Entonces, por acá pusimos que hay 25 días, ¿cierto? Como fecha límite para tener una aprobación. Pero listo, tengo esos 25 días y ¿qué hago con eso? Entonces, el contrato nos va a decir qué es lo que hacemos en estas líneas, la 111 y la 119. ¿Qué se debe realizar? Y es, ok, cuando yo tenga esa aprobación del crédito, pues resulta que lo que debe hacer el comprador es notificar al seller también a través de manera escrita que ya fue aprobado o que no es posible que sea aprobado por X o Y razón, porque no se cumplen unas especificaciones en el appraisal. Bueno, algo súper importante aquí y es que a ver, nosotros podemos solicitarle a nuestro lender un approval letter, ¿cierto? Y debemos fijarnos, porque muchas veces el lender nos envía un approval letter, pero que tiene unas condiciones. Y si tiene unas condiciones, sobre todo si tiene condiciones en el appraisal, entonces quiere decir que, digamos que aún no estamos aprobados, ¿sí? Y si eso sucede en esa fecha límite, entonces nosotros debemos tomar acción acerca de esto, debemos hacérselo saber al listing agent y por consiguiente entonces decidir, ok, bueno, aún no tengo esa aprobación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una extensión de este tiempo y del cierre o vamos a cancelar el contrato. Juan, Ok. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, cuéntame. Claro, Rafael. Si vuelves a los 25 días que Ujú. pusiste ahorita, Sí. vamos a suponer un caso que ya tengas el appraisal está entregado y aprobado por el loan officer. Ujú. El condom questionnaire está entregado y aprobado por el loan officer. Sí. Pero vamos a suponer que en la última semana, para que se cumplan los 25 días, hubo una contingencia y ese loan final approval no pueda salir. ¿Cuál es tu recomendación en ese caso? Para proteger, ¿sigue estando en tiempo proteger el escrow letter o ya no? El escrow depósito o ya no. Pero espérame, porque entonces tú me dices, ya estamos cumpliendo esos 25 días, sí. ¿Sí? Y hasta ese momento todo estaba bien. Ya Todo está teníamos perfecto. un approval letter. Una approval letter, pero no la final approval letter. Ok. Si no tenemos ese final approval letter, entonces tenemos que notificarlo al listing agent y precisamente hacer una extensión de esto que se llama loan approval period. ¿Ok? Ahora, ¿Por qué tiempo recomiendas tú, según tu experiencia, la extensión? Ahora, ¿por qué tiempo recomiendo yo? Pregúntele a su lender.
dígale, ¿hasta cuándo cree que tengamos, Ok, hasta qué perfecto. momento cree que tengamos la Ujú, aprobación, que ya se cumplan todas las condiciones, ujú. etcétera? ¿Sí? Ok, Muchas perfecto. veces, por Ujú, ejemplo, importante, muchas veces esas condiciones no se cumplen por el comprador. Ejemplo, entre esas condiciones, el lender le está solicitando algún documento a nuestro comprador. ok, Sería diligent effort que lo entregue, ok, ¿cierto? ok, Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hey, comprador, mire, le faltan estas condiciones, hágase cargo de enviar la documentación que requiere. ok, E igual, hacer esa salvedad con el listing agent. ok. Y en ese momento, ¿qué tanto riesgo tiene el depósito del comprador? En ese momento, ninguno, porque estamos dentro de la fecha límite. No han ¿Sí? pasado los Y en 25 el días. caso, Ok. exacto, y en el caso de que nuestro listing agent nos diga, no, venga, no lo aceptamos, entonces, pues, ¿qué hacemos? Cancelar. Ok, perfecto. Ahora, una Gracias. pregunta, Gracias. Camilo, Con una mucho gusto. pregunta sobre Dime, lo que claro que sí. preguntó Rafael. Si en vez de 25 días hablamos con el lender y el lender no me asegura que me va a dar el dinero en los 25 días, Ujú. extendemos 10, 15 días más, ¿es posible eso? Entonces, aquí vamos a tener algo súper importante y es, antes de enviar nuestra oferta, vamos a hablar con nuestro lender, ¿sí? ¿Y cuál es la pregunta clave ahí? Es, ok, más o menos el banco, ¿cuánto se tarda en hacer esa aprobación? Se tarda 35 días. Ok, entonces, con lo que hablamos la clase pasada, el cierre, ¿cuándo lo vamos a poner? Entonces, lender, ok, entonces más o menos en qué fecha o cuándo podemos hacer nuestro cierre. Más o menos en 40 días. El cierre lo ponemos a 40 días y esa aprobación del loan lo ponemos a los 35, ¿sí? Esa sería Ah, la manera correcta de hacerlo. Es muy gracias. importante tener en cuenta que nosotros, em, que nosotros tengamos comunicación entre todos, entre el listing agent, con nuestro comprador, con nuestro lender, etcétera. Siempre hay que tener comunicación y preguntar hasta cuándo puede o no, dependiendo pues del caso, el lender darnos esa aprobación, el listing agent darnos lo que hablamos la clase pasada, eh, eh, revisar nuestra oferta, que es por aquí lo que hablamos del tiempo de aceptación, etcétera, ¿cierto? Entonces siempre tener comunicación al respecto. Gracias, Camilo. Ok, con gusto. Juan, disculpa rapidito para ya concluir y no quitarte más tiempo. Claro, Entonces, cuando cuéntame. tú hablas de que pidiendo la extensión de esta extensión que tú estás hablando y si ellos no la aceptan, ¿qué se hace? Cancelar. Pero al Sí. cancelar, ya va, perdona que estoy, pero al cancelar está en juego el escrow del cliente, ¿correcto? Al cancelar, cuando nosotros estamos en default, está en juego el escrow del cliente. Pero cuando no, o sea, cuando hacemos las cosas en los tiempos correctos, no lo está. Y precisamente a eso vamos a ir más adelante. Tranquila, listo. Ok, entonces continuemos. Entonces nos dicen, listo, ok, debemos notificar, ¿cierto? Entre esas líneas, nos dicen, ok, debemos hacer la notificación si tuvimos la aprobación, si no la tenemos. Y entonces lo que estábamos hablando ahorita, ¿qué pasa si yo no hago esa notificación a tiempo? Pues entramos en default, ¿sí? Y esas líneas, las 120 y 125, nos hablan sobre qué sucede cuando el buyer está en default. ¿Qué pasa? Si ustedes no entregan a tiempo la información, el seller, ¿cierto? Puede cancelar el contrato. Digamos que, por ejemplo, ustedes no tuvieron la aprobación a tiempo. Hoy es el día 25, no lo tuvieron, pero tampoco notificaron, ni enviaron, ni solicitaron una extensión, ni solicitaron una cancelación. El día de mañana, si ustedes solicitan una cancelación, pues resulta que su cliente puede perder el escrow, ¿sí? Porque no lo hicieron dentro de los tiempos correctos.
El contrato dice, y esto, por ejemplo, es algo que puede salvar un escrow, se los voy a definir por aquí, está en la línea 123, bueno, entre la 122 y 124 está, y es que dice el vendedor, si no recibió esa notificación de la aprobación del crédito, de cómo está, puede cancelar el contrato. Y si lo hace en los 3 primeros días después de que el vendedor entró en default, resulta que si lo hace entre esos 3 días después, o sea, mañana, pasado mañana y el sábado, ¿cierto? Si lo hace en esas fechas, em, se regresa, o sea, se debe regresar el depósito al comprador. Se debe regresar el depósito al comprador. Ahora, el vendedor pues puede dejar pasar ese tiempo, no hacer la cancelación y esperar hasta el cierre. Y en el cierre puede decir, ah, mire, pero es que usted incumplió las cláusulas del contrato, eh, yo me voy a quedar con el depósito, ¿cierto? Y voy a terminar el contrato o la transacción. Eso puede ocurrir. Si, pues, si de pronto lo quiere hacer de manera bien, pues entre esos 3 días puede hacer esa cancelación y nuestro comprador va a tener de vuelta su dinero. Ahora, línea 126 y 133. ¿Qué pasa? Nosotros podemos cumplir, esta línea básicamente habla de lo siguiente. Nosotros podemos cumplir haciendo la notificación a tiempo, ¿cierto? Nosotros podemos decir, mire, el día de hoy es la fecha límite, hagamos una extensión, el listing agent nos aprueba esa extensión y quiere decir que estuvimos bien al respecto. Pero si incumplimos cualquier otra cláusula que exista dentro del contrato, pues entonces quiere decir que el listing agent, el seller tiene la forma de quedarse con ese escrow, ¿cierto? Porque, ok, cumplimos con esta parte del contrato, pero incumplimos otra cláusula. Entonces se entiende que dependiendo de la cláusula, pues se puede quedar con ese escrow. Y nos hace una salvedad de ciertos riders, ciertos addendums, ¿cierto? Que podemos tener extra que están acá, que cuáles son estos dos, el rider C y el rider D. Y estos addendums, para no extenderme mucho, el primero, bueno, vamos a verlos por acá en la página 11, nuevamente les recuerdo, siempre esos addendums están acá y los debemos marcar si los vamos a usar. Entonces, este se llama el seller financing y es, básicamente funciona como un hard money loan, ¿cierto? Las tasas obviamente son más elevadas. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, se puede poner, ok, el banco con el que está trabajando mi comprador no nos aceptó el crédito, pero teníamos este addendum que nos decía, ok, el seller puede estar en disposición de hacernos esa financiación, ¿cierto? Y funciona de esa manera como un hard money loan. O también, por ejemplo, el Rider D, que es este Mortgage Assumption, y es básicamente el comprador asume la responsabilidad del préstamo que trae el seller de esa propiedad, ¿sí? Y entonces se hace cargo, ¿cierto? Ahora, hay dos cosas importantes al respecto de eso, y es, el loan officer debe de hacer la aprobación, ¿cierto? Debe hacer esa aprobación. Y pues depende mucho de las condiciones que ya tuviese ese préstamo después como de hacer esta transacción. Básicamente, ¿qué les quiero decir ahí? Hay unos addendums adicionales en los cuales nosotros podemos poner más cláusulas.
en las cuales tengamos ciertas contingencias o tengamos ciertas ayudas acerca de qué sucede cuando tengamos una oferta financiada. Básicamente es eso. Y eso sería todo acerca de nuestra clase de hoy de financiamiento. Bueno, no sé si tengan más dudas. ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Sí, no, la clase buenísima. Buenísimo. Buenísima. Dime una cosa, Muy informativa. Juan. Una Excelente. pregunta. Tengo una pregunta, la última pregunta que te hago. Cuando Claro que sí. tenemos que vamos a comprar un as-is, Ujú. yo tengo entendido, no sé si soy yo o es así, ya esa casa ya tiene, digamos que está encapsulada como está, ¿no es cierto? Como está. Sí. Entonces, la oferta ¿es menor a la del mercado o es igual a la del mercado? Comparable, ¿no? No, pero no te entendí. ¿Cómo O así? sea, ¿Tienes la una casa, propiedad que una se está propiedad vendiendo así, como está? Ujú. sí, Sí. con el valor del mercado, con los comparables, ¿se mantiene igual o es otro precio? ¿O más barato? Ok. Bueno, ahí hay algo importante y es, nosotros hacemos una oferta a través del ASIS Contract, ¿cierto? Sí, Y eso nos da unas cláusulas con las que podemos evitar, ¿cierto? Si nos dicen, no, es que la propiedad se vende como está, ok, pero mire, le estamos agregando unas contingencias, por ejemplo, al appraisal. No salió el valor correcto y no salió el valor en el cual está esa propiedad, ¿cierto? En la cual la estaban vendiendo. Entonces, digamos que para eso funcionan esas cláusulas, para que nosotros digamos, ok, listo. Mire, pero como teníamos cierta contingencia, si no se cumplen estas condiciones, nosotros podemos hacer una cancelación o podemos hacer una renegociación. Entonces, para eso funcionan básicamente esas cláusulas. Ujú. gracias, Juan. Gracias. Ok, bueno, Excelente señor, clase. con mucho gusto. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿O estamos bien? Bueno,